¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Toma asiento. ¿Quiénes de los que están acá tienen más de 40 años de cristiano? Hay una lluvia. ¿Qué es? ¿Es afuera? No, discúlpenme. Soy medio loco, pero está sonando en los parlantes una lluvia. Bien. ¿Quién tiene más de 40 años de creyente? ¿Cuántas veces cantaron este himno? Muchísimas, ¿verdad? Así que a los jóvenes les digo algo. ¿Quieren tener a la mitad de la iglesia contenta? Cada tanto cantemos algún himno de estos. Yo soy uno de esos. Tengo 40 y me crié cantándolo. Me crié escuchando estas canciones. En su momento se cantaba a capela en la Santa Cena y ahora lo podemos cantar con todo esto. Muy bien. Mira vos lo que hace la lluvia. Descubriendo la verdad que no cambia. El último mensaje de la serie no, el penúltimo. Tenemos uno más el domingo próximo y luego vamos a tener un cierre también con un mensaje muy especial. Estamos viendo, ¿podés avanzar una, Cami? De las diapositivas. Hemos estado viendo en estos días varias cosas y hoy vamos a ver esto que es entendiendo el significado del texto. Una más, Cami. Hemos estado viendo sobre la observación. Avanzamos. ¿Qué dice el texto? Interpretación, ¿qué significa? Correlación, ¿qué otros versículos lo explican? Y la aplicación, ¿qué voy a hacer al respecto? Hoy puntualmente nos vamos a centrar en lo que es la interpretación y la correlación. Esa va a ser un poco la idea de hoy. ¿Cómo vienen con esta serie? ¿Les gusta? ¿Han sacado provecho? ¿Sí? Los grupos, sé que hay algunos que no, que están haciendo otro material. Los varones, por lo menos, ustedes sí, están siguiendo nosotros en nuestro grupo también. Y la verdad que es lindo poder contemplar las riquezas que hay o que se obtienen tan solo de poder adentrarse en la palabra, verla y saber y entender que no es un libro más y que no es un libro cualquiera. Es fundamental para saber lo que Dios nos quiere decir, aprender a estudiarlo. Por eso un poco también que estamos haciendo énfasis estos domingos en esto. Hemos visto el domingo pasado cómo observar los domingos anteriores, qué es lo que dice. Ahora, hoy vamos a centrarnos en qué significa, ¿no?, un texto en particular. Y qué mejor que, para que yo les dé, hoy lo importante son 4 puntos nomás, no hay más. Pero hacerlo sobre un caso práctico. Entonces vamos a agarrar una porción de la Escritura, que yo les voy a invitar a que la leamos juntos. No la transcribí ahí porque eran muchos versículos, pero sí está la cita en Juan 15, así que le voy a pedir a Cami que vaya pasando de a una diapositiva y yo la leo de ahí y ustedes pueden seguirme también la lectura. Y vamos a usar como caso ejemplo esto de cómo interpretar la Escritura. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanezcan en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan
mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Ahí termina el pasaje de hoy. La idea es que podamos analizar este pasaje de la Escritura, sabiendo que hoy estamos con un problema muy grande, que es el de la interpretación. ¿Ustedes saben cuál es una de las críticas más grandes que hace el catolicismo, por ejemplo, hacia los cristianos evangélicos? Es que nosotros, cada iglesia parece tener su modelo para interpretar las cosas. Entonces cualquiera agarra un pasaje de la Biblia y lo interpreta como quieren. Ayer leía un par de videos de crítica hacia los evangélicos, ¿no? Porque los católicos, ¿qué hacen? Ellos interpretan la Biblia también a la luz de lo que dice la iglesia. Entonces dicen que ellos es mucho más fiel. Y nosotros creemos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y podemos interpretarla. Pero lo que quiere decir la Biblia en un pasaje, lo dice en cualquier lado. Lo dice acá, en la China, en el África, lo dijo hace 10.000 años y lo dice ahora. El significado de lo que quiere decir un pasaje de la Biblia no cambia de acuerdo a la persona. Tiene un solo significado siempre, aunque distintas aplicaciones. Pero esto no significa interpretar la Biblia distinta. Por eso hay algunas reglas básicas de interpretación, que es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Porque la aplicación va a depender de mi sexo, si soy hombre o mujer, va a depender de la época en donde lo lea, va a depender del país donde esté. Les tiro un tip nomás. La Biblia dice en un lugar que la mujer debe vestirse con decoro. ¿Dice así? Modestamente. Ahora, para una argentina vestirse con decoro y modestia es una cosa, para una japonesa es otra, para una china es otra, y para alguien que vive en el África es otra. Yo no pretendo traer una prenda de Japón y decirle a una argentina, vos te tenés que vestir así. ¿Se entiende? Es el mismo principio aplicado de distintas maneras. Lo mismo pasa con algunos principios muy profundos en la Escritura, que tiene que ver que si vos sos hombre, sos mujer, en qué etapa de la vida estás, lo vas a aplicar, pero el principio no cambia. El problema es que hoy tenemos gente que le hace decir a la Biblia cualquier cosa. Hoy vas a escuchar predicadores en internet que dicen basura. Por eso no es cuestión de escuchar cualquier cosa en internet o cualquier videíto en Facebook, en Instagram o como sea. Porque hay gente que no sabe interpretar. Es muy amplia la interpretación. Yo te voy a dar solamente 4 claves hoy para que vos puedas tener la capacidad de ir en el auto y apagar la radio y decir, este está hablando pavada, por más que tenga una radio evangélica y esté llegando a millones. Porque no está interpretando bien. Porque está reconocido que hay reglas para interpretar la Escritura, para sacarle el significado correcto y no hacerle decir a la Biblia cualquier cosa, que es lo que normalmente hacen algunos. Y hoy está plagado de estos. La Biblia es muy enfática respecto a cuidarnos de los falsos maestros, de aquellos que enseñan cosas que no son. Acá hay un verso que es el problema en lo que hemos leído, de Juan 15, que habla sobre la vid verdadera, y es el verso número 6, está allí en la pantalla. El verso problema dice esto, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¡Wow! ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Saben lo que dicen algunos respecto a este texto? Acá el problema es el concepto de fruto. ¿Qué significa dar fruto? ¿Vos sos cristiano? ¿Dar fruto para un cristiano qué sería?
Si yo voy a un árbol de manzana, ¿qué sería dar fruto para un árbol de manzana? ¿Que dé qué? Manzana. Entonces, algunos dicen que, bueno, si vos sos cristiano, tenés que dar a luz otros cristianos. O sea que si no estás trayendo gente nueva y no has convertido a nadie, Dios ¿qué va a hacer? Te va a echar al infierno, te perdés. Listo. Lo predican a esto, ¿eh? Ahora, ¿es verdad? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a aplicar algunos puntos, tan solo íbamos a ver 4 básicos, de cómo agarrar un texto y decir, che, ¿está diciendo eso la Biblia acá? No, no está diciendo eso. Por más de que aparece la palabra fuego, no siempre en la Biblia cuando aparece fuego quiere decir infierno, ni perdición eterna. Ellos te están diciendo algunos dicen respecto a este punto, y es que Dios no espera que seamos exitosos, sino que le seamos fieles. En iglesia se predica eso. Dios no quiere que seamos exitosos, sino que seamos fieles. Y es una media verdad, porque Él desea que seamos fieles, pero también desea que tengamos éxito. Y una media verdad también termina siendo una mentira, porque te confunde. Sin duda Dios quiere que seamos fructíferos. Él hizo una inversión en vos. ¿Qué invirtió? La vida de su propio Hijo. Te ha amado sin medida. Entonces, ¿pretende un retorno Dios de esa inversión? Claro que sí. Claro que ha invertido en vos y quiere que seas fructífero y que crezcas. Pero vamos a ver hoy entonces algunas reglas de interpretación básicas para agarrar un texto y no hacerle decir lo que no dice. Vamos a la primera. Vos lo primero que tenés que hacer es considerar el contexto histórico en donde está el pasaje que estás leyendo. Considerar el contexto histórico. ¿Quién es el que está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿Dónde está hablando? ¿En qué ámbito lo dice? O sea, no podés agarrar un texto y sacarlo. Muchas veces los predicadores, los que damos mensajes, caemos en ese error. Para argumentar alguna posición nuestra, vamos a la Biblia y pescamos un versículo, uno de Isaías, uno de Proverbios, uno de y armamos nuestro esqueleto. A veces cometemos el error de hacerle decir a un versículo lo que no está diciendo. Una buena interpretación es, me tengo que centrar allí y escuchar qué es lo que dice. ¿Qué manera de llover, che? ¿Les gusta escuchar la lluvia? Pero en la cama, ¿no? No se me vayan a dormir. Del capítulo 13 al capítulo 17, el momento histórico de esto, me voy a permitir tomarme 5 minutos, a ver si lo puedo hacer rápido y se los transmito. Capítulo 13, Jesús quiere pasar sus últimos momentos con los íntimos. Todo lo que vos lees del capítulo 13 al 17, Jesús lo está hablando a sus discípulos, no hay nadie más. No hay público, no está en la montaña con los 5.000, no le está enseñando a la muchedumbre, está con sus discípulos. Capítulo 13 les dice, vaya, busquen un lugar, prepárenlo, que ahí voy a ir a pasar la cena. Llega el capítulo 13, llegan a la cena, ¿y qué hace Jesús? Le lava los pies a los discípulos. ¡Wow! Los espera con la toalla en el hombro. Él sabía quién era y estaba dispuesto a servirlos. Esa es una lección que tiene ese capítulo, ¿no? No puedes servir a otro hasta que no sabes quién sos vos. Jesús, Él estaba por morir y dice, los voy a servir. Cuando llega Pedro, no, Señor, a mí no. Pedro hace algo incomprensible, usa 2 frases que no tienen sentido. ¿Vieron cuando uno dice una pavada? Bueno, Pedro la dijo, no, Señor. A ver, si es Señor, vos no le podés decir que no. ¿Se entiende? Nosotros muchas veces jugamos a eso. Señor, venimos, alabamos, cantamos cuando Dios nos pide algo. No, ¿cómo que no? Si es Señor no le puede decir que no. Acordate de eso. Señor no, y Jesús le dice, bueno, entonces no va a tener parte conmigo. No, lávame todo, le dice. Bañame. Claro, ahí le cayó los ojos. Les está dando, él mismo dice, termina el capítulo 13 diciendo, yo les estoy dando mi último ejemplo. ¿Te centrás en eso? Les está dando el último ejemplo. Judas se va, ya no están los 12, quedan 11.
Y él empieza el capítulo 14 y les dice, ¿saben? Estoy preparando algo para ustedes. Una casita en el cielo. No se preocupen, yo me voy a ir, pero no se van a quedar solos. Voy a mandar el Consolador. Y ¿saben? Van a tener muchos problemas, pero yo he venido a traer paz. Así termina el capítulo 14, con un Jesús hablándoles de paz. Termina el capítulo 14 y Jesús dice, levántense, vámonos. ¿Dónde estaban? ¿Ya se me perdieron? ¿Dónde estaban? En el aposento alto. Estaban celebrando la última cena. A ver, volvemos al 13, van, buscan el aposento alto. Cuando llegan a celebrar la última cena, Jesús les lava los pies, les habla sobre las moradas celestiales, sobre la paz, sobre el Espíritu Santo. Se va Judas porque comió, se mandó a mudar, y el Señor que dice, bueno, vámonos. Y ahora empiezan a caminar. Mientras están caminando, aparece el capítulo 15. Ellos van caminando entre los viñedos de Jerusalén, saliendo de la ciudad, y Jesús, dice el versículo 11, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Jesús está dando su último discurso. Jesús está hablando de que les va a mandar un consolador. Jesús está hablando de darles valor a sus discípulos. Sabía, él conocía que sus discípulos iban a enfrentar las horas más oscuras y no iban a, ellos no le encontraban sentido a todo lo que iba a pasar, iban a huir. Él estaba dando ánimo. ¿A usted les parece que ese es el ambiente en donde Jesús le dice, bueno, si no permanecen conmigo, los mando al infierno? No podés decir eso, no tiene sentido, es ilógico. Por eso hay veces que vos le haces decir a los textos lo que no dice porque lo sacás del contexto. Jesús está caminando entre los viñedos con su discípulo Judas, ya no está, ve una vid y empieza a hablar de la vid. Vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahí les va a decir, él le está queriendo dar ánimo y le dicen, nenita, si no me seguís te va al infierno. No tiene sentido hacer eso. Considerar el contexto histórico donde se da es fundamental, pero el segundo punto, que es crucial también, es definir las palabras claves. Definir la palabra clave. Entender lo que significa algo, no lo que piensas que significa. ¿Se entiende la diferencia? Definir una palabra es qué quiere decir, no lo que yo pienso que quiere decir. Porque muchas veces también vamos a la Escritura con esos anteojos de lo que yo creo. Muchas veces el dogma de una iglesia, de una tradición. Esto es muy común en las sectas. Anoche hablábamos con Carlos justamente de esto. Muchas sectas, muchas iglesias le hacen decir a la Biblia lo que quieren, pero porque creen cosas de antemano y no dejan que la Biblia les hable. No es lo mismo que yo a vos te hable de hierba. ¿Qué es una hierba? Una planta. Sí, pero si la digo en una plaza donde todos están fumando marihuana y le digo que me pase un poco de hierba. Y si en el mismo contexto le digo, hagamos un viaje, pero a Martín le digo, che, ¿nos vamos de viaje? ¿Estoy usando la misma palabra? Suena una banda. ¿Qué es una banda? ¿Esto es una banda? ¿Y suena una banda? ¿Cómo? A ver, cada palabra tiene su entorno, tiene su significado. Fuego. No siempre lo dije, la palabra fuego en la Biblia es sinónimo de infierno, no. Avanza, Cami. Amor se menciona 9 veces en este... me olvidé de eso, lo tenía ahí. Pero eso viene más adelante. Fíjense, es un bosquejo, no en la pantalla. Amor se menciona 9 veces en el capítulo 15. Fruto también es mencionado 9 veces. Ahora, la palabra fruto se menciona 58 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y saben?
de las 58 veces que se menciona la palabra fruto, por lo menos hay 10 significados distintos. Entonces cuando acá el Señor habla de fruto, ¿de qué fruto está hablando? Por ejemplo, ahora sí venía eso, Cami. No, ¿sí? A donde aparecían los versículos recién. Ahí está. Mateo 3, el fruto del arrepentimiento. Mateo 26, el fruto de la vid, es el vino de la comunión. Romanos 7, el fruto de la muerte, está hablando de una vida pecaminosa. Entregando el fruto, ¿de qué está hablando? De dinero. Conforme entregando el fruto de tu esfuerzo. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El otro, Cami, continúa. El fruto de la vida, verdad, justicia y bondad. Colosenses 1:6, está dando fruto y crecimiento, nuevos creyentes. O sea, ¿de qué fruto está hablando Jesús? Yo tengo que definir de qué fruto. Sigo en un problema, porque ya me contextualicé históricamente. Jesús está hablando a los suyos antes de morir. El último discurso estaba a minutos de que lo arresten. Está hablando solo con sus discípulos. La palabra clave que está usando es fruto, pero aún sé de qué fruto está hablando. Por eso viene la tercer clave para interpretar la Escritura. Y es interpretar versículos poco claros con los versículos claros. Hay veces que vos, de primera instancia, no descubrís qué dice. Pareciera que no fuera claro. Pero hay otros versículos que sí son claros, aún en el mismo pasaje. Vamos a ver 3 versículos que nos dan características de el fruto espiritual del cual está hablando Jesús. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Jesús está diciendo, conéctate a mí y yo estaré conectado a ti. El fruto es resultado de un trabajo interno. Entonces, podríamos escribirlo, y lo tenés puesto en tu apunte del lado, en la parte de atrás de la hoja. Dar fruto se produce por permanecer en Cristo. O sea, todavía no llego a la definición de qué fruto está hablando Jesús, pero dar fruto se produce, ¿por qué? Porque yo estoy conectado a Él. Dice, si permanecéis en mí. Él está caminando entre los viñedos. Los discípulos están viendo las vides, los frutos. Y dice, si ustedes permanecen conectados a mí, yo voy a permanecer conectado en ustedes. El versículo 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dar fruto da gloria a Dios. Dice, mi papá es glorificado cuando ¿qué? Cuando ustedes dan fruto. Nos seguimos rascando, porque el versículo 11 dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Dar fruto me dará completa alegría. Y acá ya me contextualicé, ya encontré la palabra clave que es fruto, ya vi otros pasajes que me hablan de ese fruto, me dicen que dar fruto se produce cuando estoy conectado a Cristo, que dar fruto da gloria a Dios, que dar fruto me da alegría, pero todavía no sé lo que es fruto. Cuarto punto. Hay que buscar el significado más obvio. La Biblia se escribió para revelar a Dios. Dios no juega a las escondidas. Hay gente que le han metido el chip,
que la Biblia es un libro de códigos secretos. Que vos tenés que ser un iluminado del cielo para poder descubrir las verdades ocultas que hay en la Biblia. Mentira. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. No juega a las escondidas. Y quiero decirte algo. Cuando vos escuches a un predicador por la radio, por la tele o a un parado desde este púlpito, espero que nunca sea así, pero que diga, yo he descubierto algo en la Biblia que nunca antes nadie vio. Hereje. Sácalo a patadas, rájalo, apaga la radio, córtalo. Nadie inventa nada de la Escritura. Hace miles de años que está escrito, hace miles de años que gente está viendo una cosa y vos no podés empezar a ver otra hoy. El que venga acá diciendo, yo tengo la posta, muchachos, a mí el Señor me reveló en Apocalipsis no sé cuánto y no sé tanto, porque acá lo que quiere decir es esto, Dios me ha iluminado a mí de una manera especial. Mentira. Porque Dios no juega a la escondida con sus hijos. Explica con su Espíritu Santo, pero vos nunca le vas a hacer decir algo a un texto que otros no lo hayan visto antes y no lo van a ver después. Pero hay algunos que, y sobre todo los que tienen esa inclinación profética, ¿vieron? Que las vacas de acá quieren decir los no sé cuánto, y hay veces que entender la profecía no es fácil, porque el rey este significa China. Y algunos dicen, no, cuando habla del rey tal es China. ¿Y quién sabe? Hay gente que ha dicho cada cosa de la Biblia, que iba a pasar cada una. Y sobre todo, a veces nos perdemos en los detalles. Porque Jesús, ¿cómo hablaba él? ¿Qué contaba? Él era muy hábil, usted sabe, es el maestro por excelencia. Él hasta en un momento parecía que Jesús leía el diario, porque en un momento hablando con sus discípulos le dicen, ¿vieron los que se mataron los otros días con la torre que se cayó? ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús le está hablando a sus discípulos, a la gente. Es como que no sé si había diario ese día, pero Jesús dice, ¿recuerdan esos que se mataron? Parece que se había caído una torre y había matado a alguno. Y la pregunta era, ¿por qué los mataron? Y bueno, Jesús estaba con las noticias del día, pero él también usaba parábolas. Y la parábola era una historia. Una historia que él la contaba con detalles. Ahora, hay veces que nosotros hacemos, y exégesis se llama, no exégesis, es una pormenorización de una historia en detalle y nos vamos a cada detalle y que no es el sentido que Dios le puso. No, porque Jesús para lavar los discípulos los pies se tuvo que arrodillar. Entonces ahora, porque arrodillarse, y armamos toda una teología de arrodillarse para lavar los pies, y Jesús lo único que quería mostrarle era la actitud de servicio, no si estaba arrodillado, parado, lavándoselo con una manguera. A veces nosotros cometemos ese error. Supónganse, ¿a dónde está Agustín? Acá está. Agustín, 4 años de edad. Yo como papá, no sé, le gustó un camión de bomberos color rojo. Y se lo compro en el disco y se lo regalo. Y escribo en mi diario íntimo, hoy le regalé un camión de bomberos rojo a mi hijo Agustín. Eso lo encuentran 3000 años después. Yo ya no vivo, no existo, él tampoco. Y van a analizar lo que yo escribí. Entonces van a decir, no, como él era pastor, le quería enseñar a su hijo sobre el infierno porque el camión de bomberos es rojo. Y sobre la salvación. Y arman toda una historia. Y yo si pudiera levantarme de la muerte le diría, muchacho, le quise regalar un camión de bomberos nomás. Y rojo. ¿Entienden? A veces nosotros somos tan retorcidos. No, porque quería decir, hacer. No. Es lo obvio. Es lo que está pasando ahí. Vamos al verso problema de vuelta. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Jesús va caminando y los discípulos saben que si hay una rama que está seca, se corta, se hace un manojo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos mucho lo que pasaba en ese momento. Antes no existía petróleo, no había gas, no había electricidad. ¿Cómo se hacía de cocinar? ¿Cómo se cocinaba?
Con las ramas. Había que quemar. Había que producir carbón para tener la cocina. Entonces, si vos vivías en Jerusalén en esa época, no ibas a ver ramas como hacemos acá nosotros que las sacamos para que pase el basurero. ¿Qué se hacía? Se cortaba y se guardaba porque era el combustible para la cocina. Jesús va caminando y ve las ramas secas y le dice, si alguien no está unido a mí, y bueno, va a ser como esa rama seca, la van a cortar y la van a usar para la cocina. Y nosotros, no, se vaya al infierno. No. El significado obvio es lo que está queriendo decir Jesús ahí. Versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Permaneciendo en Cristo produce oraciones contestadas. La oración puede hacer cualquier cosa que Dios puede hacer. Me gustó esa frase. La oración puede hacer cualquier cosa que Dios puede hacer. Porque permanecer unido, Jesús les está dando un ejemplo vivo. Él dice, muchachos, si yo traigo una rama seca y la ato con cinta aisladora a la vid, no va a dar fruto. Ahora, si permanecen unidos a mí, si no se cortan, si la savia sigue circulando como acá en la vid, pidan lo que quieran que se los voy a dar. El permanecer conectado me hace dar fruto. Me trae oraciones contestadas. En el versículo 13 y 14 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Oraciones contestadas dan gloria a Dios. No pierdas de vista el contexto. Jesús sigue caminando a minutos de que lo arresten. Está hablando de la vid todavía y todos estos versículos están en ese contexto. Cuando Dios contesta una oración, eso da gloria a Dios. Leí esta frase en la semana. Nunca te caes cuando estás de rodillas. Nunca te caes cuando estás de rodillas. Nosotros tenemos el ministerio, el nombre surgió hace muchos años, se llamaba puestos de rodillas. Cuando vos estás de rodillas, no te caes. Ya estás en esa posición. Y si vos estás orando aquello que Dios quiere que oremos y que pidamos, Dios está dispuesto a hacerlo. Dice el versículo 24, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Se lo está diciendo Jesús a sus discípulos. Presten atención a estas palabras. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Oraciones contestadas me da completa alegría. Cuando vos no orás, no lo estás engañando a Dios. Te estás engañando a vos mismo. ¿Quién es el que se perjudica cuando no hay oración? ¿Quién es el que pierde? Nosotros tenemos un gran problema. Usamos la oración como rueda de auxilio. ¿Cuándo usas la rueda de auxilio? ¿La pinchás muy a menudo? A veces no tocan racha. Yo creo que en el auto la usé 2 veces en 10 años. Parece que está nuevo el auxilio. Ya reseco, ¿no? No sirve en teoría. Muchas veces los cristianos somos así. Cuando empiezan los problemas, nos ponemos de rodillas. Pero es muy difícil estar de rodillas cuando nos va bien. Cuando nos va bien se nos complica.
porque las queremos saber todas. Versículo 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Por eso es clave lo que vas a notar allí al último de tu bosquejo. Doy fruto por pedir en oración. La oración es la raíz de todos los frutos. Cuando Jesús dice que el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y arrojan al fuego y se queman, ¿de qué fruto está hablando Jesús? De todo fruto de nuestra oración a Él, por las cosas que le debemos pedir a Dios. Quiero terminar con una aplicación que es personal y que espero que la logres comprender y tomar. Dice Mateo 124, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó la casa sobre la roca. Tengo que poner en práctica esto de que doy fruto por pedir en oración. Y te pregunto, ¿qué área de tu vida necesita dar fruto para que le pidas a Dios en oración por ello? Hemos leído pasajes muy profundos respecto a pedirle a Dios. ¿Y sabés la cantidad de cosas que están acumuladas en el cielo porque no se las hemos pedido al Señor? Nosotros siempre tenemos lo material acá, pero sacate ese chip del consumismo y materialismo de la sociedad en que vivimos y pensá en qué áreas de tu vida están necesitando fruto. Y ese fruto va a venir por pedirlo, ¿qué? En oración. Y ese fruto va a dar gloria a Dios, te va a dar alegría. Ese fruto se va a producir porque estás conectado a Dios. Esa oración contextada se produce porque sí, Cristo sigue fluyendo en vos. ¿Estamos dando fruto? ¿Qué fruto? El fruto de ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque vos se lo estás pidiendo. ¿Qué área se está secando? Interpretar correctamente la Escritura, es decir, Señor, yo quiero dar fruto. Y así como hay 10 significados, podría haber mucho fruto, pero Jesús está caminando entre viñedos y le dice, ustedes pídanme. Y lo que me pidan del Padre yo se los voy a dar, pero tienen que estar conectados a mí. Tiene que fluir entre nosotros algo. Ustedes van a sentirse contentos, van a estar alegres. Así que, miren, si alguien no está conectado a mí, se va a cortar. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Vas a perder el gozo, la alegría de experimentar lo que significa estar junto a Dios. No es que te va a echar al infierno. ¿Sabes la cantidad de gente cristiana que vive seca? Seca, seca, seca. Están secas sus finanzas, pero está seca su área espiritual, está seca su área familiar, está seco todo. ¿Por qué? Porque no está unido a Jesús. ¿Y porque no está pidiendo? Porque no está orando por sus frutos. ¿Cuánto oramos y pedimos por las áreas de nuestra vida? Eso es lo que significa el pasaje. Entendiendo el significado de un texto, acordate de estas 4 cosas. 4 reglas muy sencillas que van a ayudarte. A ver, podés usar muchos métodos, pero vas a terminar cayendo en estas 4 preguntas casi con seguridad. Considera el contexto histórico. Definí correctamente las palabras claves. Interpreta versículos poco claros a la luz de otros que sí están claros en el mismo pasaje. Y busca siempre el significado más obvio. Dios no le gusta andar a las escondidas. Él se va a revelar a tu vida. Oramos. Señor, gracias porque podemos estar en esta mañana y nos has dado la
la posibilidad y el tiempo de analizar tu escritura y recordar cómo interpretar un pasaje correctamente. Ayúdanos, Señor. No solo hacerlo personalmente cuando leemos tu palabra, sino también, Señor, tener los oídos sensibles para todas las cosas que hoy escuchamos por la radio, por la televisión, por internet. Que, Señor, realmente personas que hacen mal uso, mala interpretación de tu palabra, ayúdanos a ser espiritualmente sagaces, capacitados, Señor, porque queremos entender lo que vos no querés hablar. Señor, queremos dar fruto. Hoy nos has llevado a esa reflexión. Ayuda, Señor, a que estemos conectados a ti, porque no queremos marchitarnos, no queremos no servir para nada. Señor, queremos que obres en nuestra vida. Te pido por aquellos que estén teniendo un área en su vida de mucha necesidad, que necesiten dar fruto. Señor, que ellos te puedan pedir hoy. Señor, ayúdanos a pedirte, porque vos estás dispuesto a darnos. Y todo lo que pedimos al Padre en tu nombre, Señor, vos lo haces. Señor, así como esa melodía que estamos escuchando, que en su letra dice que hay una unción que se está desparramando en este lugar. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Convéncenos, Señor, de pecado, haznos cambiar cosas. Comprometámonos contigo, Señor. Ayúdanos. Gracias por tu palabra. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.